Hola, continuando con nuestro análisis de lo acontecido en agosto y cómo los diferentes acontecimientos económicos y políticos impactan el precio de los diferentes activos. Me gustaría comenzar por analizar Bitcoin dólar, que es lo que más nos compete a nosotros, pero también analizar la economía en tres niveles distintos: las divisas, los mercados o los índices accionarios de los diferentes países y el tema de cripto como activo alternativo. Ahora, en agosto, esta línea azul representa el inicio de agosto. Observamos que Bitcoin estuvo en un rango de los 12.500 a los 9.500, y como les comentaba en el otro video, eh, agosto fue un mes en donde observamos incertidumbre económica y optimismo económico. Ahora, Bitcoin en específico ha demostrado que en épocas de optimismo económico el precio tiende a descontarse, y en momentos de incertidumbre económica, que puede ser derivada de las diferentes noticias que ya platicamos, tiende a apreciarse. Entonces, para regresar y para concluir, voy a regresar a esta gráfica de Bitcoin y ahora les quisiera mostrar el dólar index. Ahora, el Dollar Currency Index es un índice del dólar eh, que compara el precio del dólar versus 7 otras paridades, en donde pondera más el euro. Entonces, igual, línea azul, inicio de agosto, y vemos que el dólar, aunque en tendencia, sigue apreciándose, que es señal también de la gente buscando tener posición líquida en dólares. También tiene estas depreciaciones cuando sucede algún acontecimiento que compete a Estados Unidos, ya sea las tarifas de China, el G7, algún tuit de Trump, eh, el tema de principalmente la guerra comercial, ¿no? Entonces vemos que son movimientos muy agresivos, pero que el mercado sigue con mucho apetito de liquidez en dólares. Eh, Pasando y siguiendo con las divisas al dólar peso, que es lo que a nosotros nos mueve más, vemos que igual inicio de agosto, línea azul, el dólar se apreció contra el peso. En agosto fue un mes de pura incertidumbre en países emergentes, con el tema de Argentina, México no creciendo, las cuestiones de políticas y sociales de México. Pero también vemos cómo a inicios de septiembre, que iniciamos septiembre con un mes de optimismo económico, se vuelve a apreciar, ¿no? El precio más alto que vimos durante agosto en el peso dólar fue de 20.26 casi, en el tema interbancario. Y bueno, teóricamente, dependiendo cuánto dure esta oleada de optimismo económico, podríamos ver el peso dólar otra vez en niveles de 19. Sin embargo, por cómo va la tendencia y observando el peso versus otras monedas, se los voy a mostrar con el euro, por ejemplo. Fue lo mismo en agosto. El euro se apreció versus el dólar, perdón, versus el peso. Y en septiembre, aquí es septiembre, inicia semana de optimismo económico. Trump y China empiezan a hablar mejor y etcétera, etcétera. Y entonces se viene una apreciación, ¿no?, del peso. Esto quiere decir que cuando hay positivismo en el mercado, los inversionistas internacionales aguantan más o tienen más apetito al riesgo y empiezan a comprar las divisas o los mercados de países emergentes, ¿no? Entonces, brincándome ahora, eso es en el tema de las divisas principales, que es el euro dólar versus el peso, y ahora nos pasamos a los mercados. Ahora, este es el Dow Jones Industrial. Estas son las empresas industriales de Estados Unidos, y podemos observar cómo en agosto en realidad el precio del índice estuvo en un rango, ¿no? Y estas se las voy a cambiar para que lo vean más claro. Estos movimientos que tuvo durante el mes de agosto son meramente movimientos de noticias o acontecimientos políticos que hicieron que el índice estuviera rebotando todo el mes en este rango. Este de acá arriba, los 27.000 puntos del Dow Jones, es el máximo histórico, esta área de acá. Entonces observamos que nuevamente inicio de septiembre inició con optimismo económico y el precio nuevamente está llegando a los máximos históricos. Ahora, cuánto tiempo dure y cuánto aguante está por verse, y también
no creo o no anticipamos nosotros que vaya a poder romper este nivel a menos que se genere un acuerdo importante entre China y Estados Unidos, que la verdad por el tema de las elecciones del próximo año de Estados Unidos no creo que suceda una resolución pronta. Entonces, bueno, este es el Dow Jones. Les voy a mostrar el Standard Poor's. Igual, está en un rango. Esta línea roja de acá es el máximo histórico. Esta línea de azul representa el inicio de agosto. Y en agosto también estuvo en un rango, ¿no? Que ahorita en septiembre rompió por el tema del optimismo. El mercado mexicano. Este es el mercado mexicano. El mercado mexicano venía cayendo pues bastante agresivamente, ¿no? Llegó de hecho a mínimos de bastante tiempo, de todo el año. Y nuevamente a principios de la segunda mitad de agosto y septiembre vemos el optimismo y vemos que vuelve a llegar a sus precios de inicio a como estaba a principios de julio, ¿no? Entonces, estamos viendo un apetito por los mercados emergentes muy correlacionado a cómo la economía ve que se va a resolver el tema de las tarifas. Eh, Sin embargo, no estoy tan seguro qué tan sustentable sea esta subida y qué tanto vaya a continuar. En el tema, por ejemplo, veamos el oro, que tiende a ser un activo que también tiene una correlación negativa con los mercados y con la incertidumbre. Veamos que en agosto pues el oro se apreció, ¿no? Y ya al final ahorita en septiembre entra el optimismo económico y el precio del oro se ajusta. Entonces, la libra, el Brexit, que fue un tema que comentamos en el otro video, observemos cómo el Brexit, inicio de agosto, llegó a mínimos históricos de, pues básicamente, que no se había visto casi nunca. Aquí en el 3 de octubre del 2016 tocó este precio que volvió a tocar aquí, ¿no? En agosto. Entonces, si el Parlamento de Inglaterra hace una resolución positiva con tema del Brexit, vamos a ver que la libra se va a estar apreciando versus las demás monedas, así como también el índice FTSE 100 de Londres. Regresando al tema de Bitcoin y a lo que nosotros esperamos vaya a suceder en los próximos meses, sin duda este rango en el que estamos se va a resolver. Este rango en el que hemos estado ya durante 2 meses, que es este más o menos, va a tender a ser la ruptura de nivel. Nosotros anticipamos que va a ser y se va a intentar nuevamente a estos niveles, pero va muy correlacionado y por eso insisto en que para tomar cualquier decisión de inversión debes de conocer el ecosistema, no solo de la inversión en sí o del activo en sí, sino de todo alrededor de lo que está pasando en la economía, en las divisas y en los índices. Por ejemplo, aquí no tengo la gráfica de Bitcoin, el peso argentino, pero se los voy a mostrar aquí y observen cómo Bitcoin peso argentino está mucho más arriba que con cualquier otra, ¿no? Dadas las condiciones y la depreciación del peso argentino, pues Bitcoin en esta situación no ha caído, ¿no? Se ha visto apreciado versus esa situación política complicada y creemos que esto va a seguir contra el peso argentino, ¿no? Entendamos que los activos se mueven distinto dependiendo la paridad con la que lo estés comparando, ¿no? Entonces, si por ejemplo Bitcoin dólar sube, pues sí va a subir Bitcoin peso mexicano, pero puede que lo haga en diferente relación porque tenemos que tomar en cuenta cuál es la situación de la divisa, ¿no? Con la que se está comparando o con la que se está priceando el activo. Entonces, nosotros estamos anticipando que, dadas las resoluciones políticas, el precio del activo de Bitcoin en específico vaya a intentar romper este nivel. Y si por algo atípico sucede que las cosas se arreglan entre China y Trump, que insisto la probabilidad es baja, pues podríamos ver una depreciación o un descuento del precio de Bitcoin hasta los 8,000. Nosotros no hemos ejecutado la estrategia a largo plazo, seguimos líquidos en dólares, seguimos favoreciendo las posiciones líquidas, ya que
en momentos de incertidumbre, lo que va a generar o lo que te da un desempeño superior al de mercado es tener esa liquidez para poder ir adquiriendo los activos. Entonces, pues observemos cómo se resuelve septiembre y veamos cuánto dura el optimismo económico, que si dura más de 3-4 semanas, vamos a observar el precio de Bitcoin alrededor de los 8,000 y también vamos a poder observar o agarrar el tipo de cambio en los 19-10, todo dependiendo de cómo sucedan las cosas, ¿no? Entonces estamos atentos y pues observando el mercado. Muchísimas gracias y